Bueno, comencemos entonces. Hola, 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 doctor Liu, ¿cómo va? Si quiere, abra la cámara. Qué bueno, hola, hola. Muchas gracias, doctor Liu, ¿cómo le va? Espero que esté muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestra región. Tenemos doctores de Brasil y de América Latina también. Vamos a tener traducción para el portugués. El doctor Liu va a hablar en inglés y ustedes también tendrán la traducción al portugués. Bueno, doctor Liu, ¿es eso? Buenas noches, tengan todos. Vamos a tener traducción simultánea. Quien quiera, quien necesite hacerlo, tenemos la interpretación, es un botoncito allá abajo. Tenemos el idioma portugués, español. Bueno, comenzamos la presentación. Doctor Liu, la primera vez que lo encontré fue en Antibes, en Francia. Y me sorprendí mucho con su presentación, una presentación que me encanta. Y tuve la oportunidad de conocerlo en China también, de verlo en China. Y es una persona que tiene mucha experiencia en alineadores y una excelente persona. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Vamos a escribir en el chat y si tienen preguntas, en fin, háganlas en el chat porque vamos a hacer las preguntas después del fin de la presentación. Siéntase en casa, doctor Liu, y comparta su pantalla y empecemos cuando usted desee. Ok. Hola, hola a todos. Muy feliz de estar aquí en este día hablando sobre la experiencia de usar el kit. Soy Charles Chiliu. Ustedes pueden ver aquí mi nombre. Aquí está mi Instagram. A ver, espérate que no estamos viendo tu pantalla, creo. Creo que no estamos viendo la pantalla todavía. Si pudieras compartir la pantalla sería genial. Ah, sí. A ver, un momento. Bueno, tenemos personas de Sudamérica, Latinoamérica. Hagan su presentación ahí en el chat si quisieran, si desean. Veo que algunas personas escribiendo desde Chile, otras personas también dándonos las buenas noches, pero bien. Ahora sí, si quiere, doctor, vaya a su modo de presentación. Bueno, hola, hola a todos. Ahora sí, muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo mi experiencia de cómo usar el Angeline Kit. Este es mi Instagram por si ustedes quieren conectarse conmigo, quédense con esa información para que podamos hablar. Bueno, hola Brasil, como se dice, hola São Paulo. Yo sé que muchos están ahí en Chile, en Argentina. Estamos en una distancia un poco larga, ¿no? Para ir a Sudamérica es un poquito lejos, pero a mí me encanta el fútbol. He estado en Brasil, me gustan mucho las películas también brasileñas. Esta me encantó cuando la vi, Tropa de Élite, ¿no? Como el Doctor House, así bien, película de policías y ladrones. Muy bueno. Me gradué de la cuarta Universidad Médica Militar de China en el 2001 al 2010. Terminé mis estudios, tengo una maestría. Vivo en Changgu, que es aquí en China. Mi clínica se llama X-Align. Chengdu es una ciudad muy conocida por su biodiversidad biológica y sus ambientes. Ustedes pueden ver aquí
esos ositos, ¿no? Los pandas gigantes que son súper famosos. Y también tenemos el panda rojo, ¿no? Y los moncos, los monos vudú, que también son súper bonitos. Es una ciudad que ofrece mil cosas diferentes de religiones, de ciudades y civilizaciones anteriores, antiguas. Y es la ciudad también muy abierta a la gente que siempre está muy relajada. Tenemos inclusive gente jugando como dominó, ¿no? Nuestro dominó chino, que es el Mahjong. Una ciudad de escenarios lindos también, cosas lindas que hay por aquí en mi ciudad. Y les dejo esa invitación. Ahora sí, empecemos. Un día, tú puedes estar subiendo una montaña como esta. Es una montaña de hielo enorme que tenemos aquí al lado de la ciudad. Y las nubes y la nieve, todo eso requiere que tú tengas un material profesional, ¿no? Es igual que nosotros tenemos en nuestro día a día. Tenemos que pensar justamente en comenzar con herramientas apropiadas para poder tener una buena finalización, ¿no? Tenemos que tener el alineador correcto y además tenemos que tener otros auxilios. Aquí, por ejemplo, estamos presentando más de 10 herramientas del Angel Align. El primero es el Angel Hook, que tiene dos usos. El Angel Button es otro que nosotros tenemos aquí. El tercero es el Angel Bite Turbo. El Angel Curved Turbo también. El A6, que funciona súper bien para avance o para también trabajar el Angel Activator del 2025. El expansor del, del Palato. Master Control. Tenemos también para la posesión de la Angel Tongue, el posicionador lingual. Tenemos el IRS, el Biturbo y el Vocal Shield. ¿Sí? Para poder hacer una estrategia de tratamiento, un plan, es como ir a cazar para mí, ¿no? Primero hay que tener un diagnóstico muy claro, ¿sí? Hay que apuntarle bien a la presa, luego elegir muy bien el, el arma y hacer una buena aplicación que será buena para lo que queremos hacer. Y luego finalizar el caso, que es básicamente apuntarle y disparar al animal. Tenemos diferentes estrategias. Podemos, por ejemplo, trabajar con un Angel Hook. Hoy voy a mostrarles tres niveles. El primero es el de tracción hacia adelante, usado en pacientes clase 3. Y tenemos también otros, otras herramientas, como por ejemplo los alineadores, los activadores, también el aparato extraoral de tracción alta. Ver estos casos, por ejemplo, para poder corregir problemas como los que estamos viendo en la pantalla relacionados a la sobremordida. El mismo tipo de patrón, pero con diferentes etiologías. Requiere tres tratamientos diferentes, tres estrategias distintas. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Que los incisivos superiores están un poco diferentes a los de los segundos, ¿no? Muy destruidos. Los dos están aquí, fíjense aquí, cómo están instruidos los incisivos. Y aquí está como mitad y mitad. Hay tres causas. Hay tres causas. Aquí tenemos, por ejemplo, los incisivos superiores en sobreextrusión. Y podemos también los dientes anteriores inferiores en o en sobreextrusión. Y podemos tener una mezcla de los dos. Eso es lo que estamos diciendo. Veamos este caso, por ejemplo, 9 años de edad, un niño. Podemos ver que tiene un rostro recto, ¿no? Clase 2 de Angle, una cara bonita para nuestra cultura. Tiene 9 años, con una cara bonita. ¿Cuál creen ustedes que es la principal queja de sus padres?
Ah, ahora ustedes saben. Exacto. Ustedes pueden ver que es un niño que tiene una sonrisa bastante gingival, ¿no? Su papá lo comparó con un tiburón o con un burrito cuando se ríe. Ustedes pueden ver aquí que existe una super extrusión. Y vamos a echar de una mirada más cercana a una radiografía panorámica. Vean aquí los laterales, los incisivos frontales, y ahí comenzamos a entender el problema. Hacemos un análisis muy severa, ¿no? Esa sobremordida profunda. Vean aquí los datos, 70% en superiores, 30% en inferiores y un poquito de para atrás, ¿no? La mandíbula, no muy severo, la verdad. Vean aquí cómo está claro el caso, ¿no? Y aquí algunos dientes de leche que cayeron, que el niño perdió. Bien. A pesar de los dientes y de su sonrisa gingival, tiene, tiene músculos que jalan el labio superior hacia la nariz, lo que lo deja con un poco más de gengiva, con sus encías más expuestas. El plan era poder abrir esa sobremordida, poder intruir un poquito los incisivos superiores usando los ítems que ustedes están viendo. Y también los incisivos inferiores también intruirlos un poquito con el alineador y con el ACT. Después desbloquear el potencial de crecimiento de la mandíbula y aquí podemos usar un alineador para poder hacer una gestión de espacio. Bien, ya elegimos el objetivo, ahora tenemos que elegir el arma. A veces no hay algo listo que te puedas usar porque tienes 9 años y no puedes ponerle attachs aquí. No, no puedes hacer eso en un niño de 9 años. Es simplemente algo que no se hace. Aquí a la gente como les dije, la gente se divierte bastante y en Navidad les encanta la Navidad, juegan dominó, nuestro dominó que es Mahjong. Entonces, lógico que aquí en mi ciudad, un árbol de Navidad lo que hacen es hacerlo de dominó. Y yo también tengo mi inspiración. Inspirarse es importante en los, en nuestros famosos médicos. Entonces, el doctor Chung, que ustedes pueden ver aquí, tiene una técnica que me encanta. Entonces yo lo que puedo hacer es crear dos, fíjense aquí en mi estrategia. Coloco dos ganchos y hago el Angel Hook, que es una filosofía que me recuerda mucho el Yin Yang. Para clase 3 para pacientes como clase 3 nosotros tenemos algo para adelante, algo para atrás, algo en la parte blanca, algo en la parte negra, un equilibrio siempre. Aquí ustedes pueden ver también algo de las imágenes para poder trabajar con el Angel Hook. El hook está abierto hacia adelante, como se pueden dar cuenta. Yo pongo el hook o el gancho entre los incisivos laterales. Fíjense cómo es diferente mi posición de ese hook. Aquí está el niño. Él es muy educadito, ¿no? Él es un niño que hace todo lo que nosotros le pedimos. Cuando se duerme profundamente, la fuerza que le aplica es muy útil para lo que estamos haciendo. Todos los días yo le pregunto si está usando su aparato, me dice que sí.
que está usándola bastante y eso también es importante. Vean aquí la configuración un poquito, la preparación. Una mirada bien cercana, fíjense, vean los incisivos superiores y los inferiores en su intrusión. Después de 10 meses, su mordida ya está mucho mejor, pero todavía no está como yo quería que quedara. Esta curva me parece que puede mejorar también. Su carita ahora está mucho mejor también. Su sonrisa está mucho mejor. Pero todavía no estoy 100% feliz. Todavía no creo que es muy... No es una sonrisa muy espontánea, me parece. Así que necesito encontrar una evidencia un poquito más sólida. Entonces, lo que hago es analizar un poco más el caso. En esta posición, ustedes pueden darse cuenta que los incisivos superiores están intruidos con una evidencia mucho más sólida con lo que estamos haciendo aquí. Su madre me cuenta que su hijo está más bonito, definitivamente, ella dice, lo que me alivia bastante y me deja muy feliz. Esta estructura es la que vamos a usar para mejorar nuestro trabajo, hacer una intrusión mucho mejor. Me pueden preguntar de repente, ¿no? Si es algo fácil de usar, si es algo práctico. Vean aquí el video. Un segundito. Vean cómo el niño se pone y se quita el aparato con mucha sencillez. Les contaba también que en la primera etapa nos demoramos más o menos 10 meses. 10 meses es bastante también, es mucho tiempo, creo, pero al mismo tiempo es poco, porque pues usar ganchos durante 10 meses es bastante complicado, es casi un año, y hay algunos problemas que se pueden encontrar, ¿no? Y aquí están las soluciones. Primero, el J-hook salía mucho, entonces yo lo roté, lo giré un poco, 60 grados hacia abajo, de forma que quedara mucho más estable y no se saliera como solía salirse antes, al principio, ¿no? También había un poquito de irritación en los labios por el J-hook, así que lo que hice fue bajarlo para los laterales, para los incisivos laterales, de manera tal que yo pudiera hacer un amarre mucho más seguro, evitando el contacto con el labio. En algunos casos también podemos hablar o decir que los alineadores pueden llegar hasta cierto punto, ¿no? Los dientes permanentes crecen fuera de los alineadores o de repente quedan atrapados entre ellos. Eso me hizo pensar que debería yo hacer un trabajo con una línea de corte más alta. ¿Qué más? Es un niño, vean aquí su mamá, le pone una gasa ahí en las correas. A veces es demasiado suelto el material. Se puede usar un sombrero, una gorra, algo por el estilo, que puede ayudar también a mejorar la apariencia. Aquí tenemos una segunda versión del Angel Hook. Lo roté 15 grados de para abajo. La posición está aquí, como pueden ver, en los incisivos centrales. Vean mi solución. En este caso, de este niño, concretamente, lo que yo también quería era hacer que los incisivos inferiores también hicieran una intrusión de 70%, que también era importante para mejorar su sonrisa. Con ese fin, uso el ACT, que ACT es el turbo curvado de Angel. ¿Cuál es la idea? Fíjense en este diagrama, en esta parte que ustedes están observando aquí.
tenemos que hacer que el incisivo inferior pueda entrar en este espacio que está diseñado en el ACT. Es curvo, esa es la idea, porque induce, ¿no? Hace un desbloqueo justamente del movimiento necesario de las piezas en la mandíbula, pero no es para jalar, no es un concepto de jalar, es un concepto de inducir, ¿sí? Vean aquí un poquito del avance, ustedes pueden ver cómo abre un poco esa línea entre los incisivos inferiores y los incisivos superiores. Vean aquí unas imágenes reales de cómo el gancho está a 15 grados de inclinación y aquí aún la línea de recorte un poco más alta. Creo que eso es importante, ¿no? Que no le tengamos miedo a hacer una línea un poco más alta. Lo importante es que quepa dentro del alineador y dentro del proyecto. Aquí tenemos más imágenes de nuestro paciente. Y después de otros 7 meses, ya podemos afirmar que esa sobremordida ya está muchísimo mejor. Sacamos otras radiografías, otras imágenes, vean la primera, la segunda y la tercera, y siento yo que está cada vez mejor, ¿no? Vean aquí, fíjense detenidamente al control que hacemos con los hooks, con los ganchos. Los ganchos se mantienen en su lugar, y eso es importante. El mes pasado estábamos casi ya haciendo la finalización de este caso. El chico vino a mi consultorio. Vean aquí el retenedor que estoy usando para poder evitar solamente para acomodar las erupciones de los dientes permanentes. Ese era el primer caso. El segundo caso es un ángulo bastante común por aquí, como ustedes pueden ver. Vean la retrognatia de la mandíbula. Queríamos algo para poder trabajar con los premolares y al mismo tiempo poder hacer una intrusión, porque ustedes pueden ver que hay una sobremordida profunda con un apiñamiento suave, clase 2. Aquí ustedes pueden ver la configuración también. Uso una A6 para poder ayudarme a trabajar en esos molares inferiores y un J-hook para poder hacer el control de los incisivos, para poder trabajar con los incisivos superiores básicamente. Después de 10 meses, observen un poco el resultado. Siento yo que estamos en una sobremordida mucho más corregida y haciéndole un acompañamiento, su rostro también se nota mucho mejor. Aquí los molares y aquí la extrusión y la intrusión, ¿sí? Traje también estas gemelas, son dos gemelas, dos hermanas de 7 años con una sonrisa gengival. Vean lo que les estaba mostrando, ¿no? Cada uno de los niños duerme con sus aparatos y están durmiendo, están... Les pedí a los papás también que me mandaran fotos 2 veces por semana del uso del aparato. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué lo hago con estos papás y con estos niños? Porque hay que monitorear bastante el uso del aparato en los más pequeños. Bueno, ese es el material, como se vende. En China no es muy caro, 36, 36,86 se lo están vendiendo. Como odontólogos y como profesionales de la salud tenemos que pensar justamente en que hay que hacerle cambios, ¿no? A los niños es mucho mejor que usar máscaras, ¿no? 38 yuans cuesta ese aparato, me parece que es del valor de una máscara también, no está tan mal.
Ese es un video que nosotros preparamos sobre este chico. Ese chico se quita su J-hook y se lo pone nuevamente. Tiene, como ustedes pueden ver, es un niño que ya aprendió a usar bastante bien su aparato. Como médicos, creo, como profesionales de la salud, lo primero que tenemos que pensar es que no hay que juzgar. Lo que tenemos que entender es cuál es el caso que tenemos por delante. Y yo les pregunto siempre a estos niños, si fueras un héroe, ¿cuál héroe te gustaría ser? Y fíjense, por ejemplo, este niño, en el tipo de actividades que él hace. Tenemos protectores bucales, por ejemplo, desarrollados especialmente para este chico. Pero véanlo, haciendo malabares con el monopatín en el hielo. Y eso es interesante y no es mentira. 10 años después fue campeón olímpico de las Olimpiadas de invierno. Vean aquí otro trabajo con los alineadores. Un paciente con un diseño muy, muy específico para esos hookers, para esos ganchos. Eh, Vean aquí la cúspide aquí alineada, dos botones. Aquí ustedes ven que el caucho es bastante difícil de poner, ¿no? Pero yo siempre le pregunto a los chicos, ¿tú puedes hacer lo que te estoy diciendo? ¿Eres capaz de hacerlo? Y me dice, claro que sí, si yo hago malabares hago piruetas en una snowboard, imagínate si no va a ponerme un caucho en la boca. Ok, perfecto. Hay siempre que aplicar fuerzas gentiles, constantes al hueso. Eso es lo primero. Ahora, cuando nosotros aplicamos fuerzas en el hueso, lo que hacemos es cambiar su orientación. Podemos doblar el hueso, pero también tenemos la posibilidad de remodelar el hueso, si la fuerza es aplicada de la forma correcta. Fíjense, por ejemplo, aquí qué interesante. Tenemos huesos que son muy maleables en cuanto, o mientras tanto otros no lo son tanto. Vean, por ejemplo, después de algunas extracciones, el hueso de un ligamento periodontal, por ejemplo, continúa siendo tan fuerte como lo era aún cuando tenía la pieza. Aquí también es interesante decir que hay otros desarrollos muy buenos de las técnicas desarrolladas aquí con estas técnicas y también hemos tenido grandes instructores chinos que han hecho un trabajo maravilloso. Lo más importante de recordar es que hay que hacer un tratamiento eficiente. Para eso hay que crear un objetivo, como les contaba yo, ¿no? Cuando pensamos en una casa, en una cacería, tenemos que apuntarle bien al animal que vamos a cazar. ¿Qué tenemos más? Tenemos que tener una lógica y tenemos que ser precisos. Pero hay una variable que a la gente se le escapa, que es que hay que ser prácticos. Miren este caso, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos unos alineadores de otra marca. Y había que hacer como un Angel Hook, pero como improvisado, ¿no? Como de una forma que no es la mejor, como ustedes pueden observar. Yo hacía lo que podía con lo que tenía, básicamente hace algunos años. Y me parece que la forma como uno le llevaba al paciente a veces no era la mejor. Tenías un objetivo, tenías una estrategia, pero no eras muy práctico. Aquí esta técnica, por ejemplo, en fin, yo veo gente haciendo esto, ¿no? Casi que una preparación hechiza, ¿no? En casa, marca gato. ¿No? Tú vas quemando, vas haciendo vas desbotando, vas quemando la punta de un alineador con un soplete. Eso es demasiado radical para mí. Pero en fin, ahí viene el famoso RH, que es el Angel Hook reverso para clase 2 y que fue todos los casos que les mostré, pero ahora les quiero mostrar el progresivo, ¿no?
Tenemos aquí una posibilidad buenísima. Vean aquí cuáles son los hábitos que tenemos aquí para este chico. Este chico se muerde el labio superior, tiene una mordida cruzada. Vean la cara de su padre. Nos muestra que tal vez no sea una cuestión de familia, pero en fin. Vean aquí los incisivos, una mordida cruzada, espacio gigantesco entre los dos dientes. Aquí no hay espacio suficiente para los incisivos laterales, en fin. Vean aquí qué interesante. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una mordida cruzada funcional. Usamos extracción para poder romper un poco esa dinámica que muestra dientes apiñados. Y usamos una máscara facial para usarla durante la noche con elásticos clase 3 durante el día. Hacemos un alineador también para dientes y para generar un poco más de espacio haciendo uso de los alineadores Angel. Vean aquí, 20 fases después, fíjense el movimiento en la reacción del 1 al 21 de la mordida cruzada. Vamos cerrando el espacio frontal y le vamos dando espacio a esos incisivos laterales para que se proyecten. Es muy importante en ese intervalo en que estamos haciendo esta primera fase. Se pueden hacer muchas cosas, evidentemente. Vean aquí una máscara facial nocturna, ¿no? Hay una parte de esto que puede ser obviada, que de repente no se requiere dependiendo de cómo el niño se comporte con los elásticos del día. Vean que es casi un clase 3. Y yo sí, me equivoqué, usé el estándar, usé una línea de recorte estándar y la verdad me generó un problema porque era para haber colocado una línea superior. Eso me generó una serie de problemas, pero todo se puede resolver, ¿ok? Algunos dientes ya están en mucho mejor posición. Vean cómo los incisivos laterales ya comienzan a surgir. Hay una erupción allí importante y tenemos que recomenzar un par de cosas y eso es un error. Tenemos aquí también una práctica que es justamente hacer ese trabajo con máscaras nocturnas y elásticos diurnos. Vean aquí un poquito el cambio. Está diferente el niño, realmente. La segunda foto está mucho mejor. Vean cómo el perfil del niño está mucho mejor, pero cuando hacemos un análisis un poco más detenido, vemos que la gráfica cefalométrica nos muestra que los incisores superiores están un poco más proyectados de lo que deberían estar. Están protruidos. Para él está bien, no es muy severo, pero yo creo que se puede mejorar. Aquí ustedes pueden ver 10 fases que tenemos para poder mantener el espacio para los incisivos laterales. Hacemos una comparación y tenemos también estos brackets que son mucho más conocidos, ¿no? Vean aquí algunas de las estrategias que seguimos. Podemos hacer varios trabajos de forma simultánea, que eso es una de las cosas que yo creo que vale mucho. Esos brackets cementados me parece que son
una buena idea. Podemos mejorar la tracción. También tenemos la posibilidad de hacer que la máscara genere un, una fuerza que no venga a generar problemas labiales para los dientes anteriores. Este niño concretamente tenía sus incisivos muy protruidos. Creo que está demasiado, ¿no? Está, hay que tener mucho cuidado. Podemos trabajar entonces con un mecanismo lingual para poder justamente evitar esa protrusión. Hay una mejor retención. La fuerza de la máscara, como les decía, no, no nos afecta. Vean aquí las estrategias. Aquí tenemos los espacios abriéndose un poco más. Tenemos poco espacio aún. Si hacemos una tracción en esta dirección, podremos aprovechar ese movimiento también de manera opuesta, creando un espacio mucho más saludable, haciendo un trabajo combinado. Este concepto es algo que me gusta llamar de la línea temporal del desarrollo de una mala oclusión. Vean aquí qué interesante. Tenemos una mordida cruzada, incisivos laterales. ¿Por qué pasan este tipo de situaciones? Básicamente, porque al comienzo hay una erupción de los incisivos, un proceso eruptivo. Los dientes posteriores se mueven hacia adelante, se proyectan, generando un apiñamiento, reduciendo los espacios. Esos incisivos laterales al comienzo están erupcionando. Y es muy importante hablar de los dientes laterales porque esos laterales funcionan como retentores de un sistema de masticación. Ese es otro caso que les quiero traer. Una niña de 8 años. Su cúspide, como pueden ver, estaba por aquí y aquí no había nada en este espacio. Ese espacio, como pueden ver, de dónde sacamos ese diente y lo traemos aquí a ocupar el espacio que le correspondería anatómicamente. Si estuviera en este espacio, aquí sería una tragedia, sería una extracción con toda seguridad. Usando alineadores como los que tenemos disponibles, podemos mantener el espacio, o hacer una buena gestión de ese espacio, e ir guiando, ¿no? Esa pieza a su lugar correcto, ese canino a su lugar correcto, ¿no? Yo digo que tú puedes tratar un caso de muchas maneras y mucha gente puede tratar el mismo caso, pero hay que pensar de manera muy cuidadosa, ¿sí? La parte 2 lo hice con un A6. El A6 para mí es la solución más increíble de avance mandibular que tenemos hoy por hoy, ¿no? Para mí es una técnica maravillosa, para mí es una solución ideal y les voy a explicar el por qué. Nosotros tenemos que generar una serie de cambios óseos. Fíjense, por ejemplo, este caso. Este caso es impresionante. Y la física, ¿no? También del caso, de de nuestras técnicas de avance mandibular. Fíjense qué interesante. Desde 1977 el doctor Clark ya venía hablando de los twin blocks, ¿no? Esos bloques gemelos. Me encanta. Y en 2015 la Angela Line lanzó el A6, basado en esta teoría, usando excelentes formas para hacer una corrección funcional rápida.
pero con algunas diferencias. Vean ese chico, por ejemplo, 13 años, CS3. Vean que tiene una retrognata en la mandíbula. Comencé a hacer una serie de trabajos con el A6 porque para mí es muy interesante el resultado. Vean aquí, en el comienzo uno comienza a usar el A6 para hacer un movimiento de mandíbula hacia adelante, ¿no? Y no me parece que sea la mejor forma de usarlo. Pero bueno, igual, vean aquí resultados. Los dientes muy bien, pero su mandíbula muy... Los dientes no tan bien, pero su mandíbula muy bien. Y yo creo que no hay necesidad de hacer una cosa primero y después la otra. Yo creo que se pueden hacer trabajos de manera paralela. Vean aquí los botones Angel. Usamos clase 3 para poder ayudar a constituir un mejor movimiento, un movimiento más armónico. Y usamos una 6 también. ¿Por qué usamos A6? En la clase 3 podemos usar también pacientes clase 2. Ahora tenemos un A6, un bloque A6, y hacemos un movimiento que ya no es solamente para adelante, es solamente como un bloqueo para mantener esa posición de esa mandíbula en ese lugar sin hacer grandes movimientos. En primer lugar, uso un alineador para poder dejar sus incisivos mucho más rectos, pero a veces la fuerza no es suficiente. Puedes usar un elástico clase 3 para ayudar al alineador a enderezar los incisivos inferiores. ¿Sí? Después, vean aquí un poquito cómo sus dientes están mucho más alineados y su cara mucho mejor. Ok, primera imagen, segunda imagen y tercera imagen. Muy feliz de verdad con sus incisivos inferiores. Aquí tenemos el avance de la mandíbula, pero tampoco es apenas un caso de avance de mandíbula. Creo que estamos siempre intentando mejorar lo que haya que mejorar. Sí, así es un caso que yo no considero un caso ideal, pero es un caso que me parece que se usó todo lo que se debería usar. Bueno, vean aquí esa comparación, ¿cierto? Vamos haciendo intrusiones, pero de pronto no son tan fuertes como imaginábamos que serían. Lo que hace que la oclusión mejore es justamente esa intrusión debido a los molares y a los premolares. Entonces, sí, tenemos algunos secretos para los pacientes clase 2. No es solamente el AP, el anterior, el posterior, no es solamente eso. No es apenas de lo anterior a lo posterior. Lo que hay es una altura de mandíbula diferente porque el ángulo cambia y hay una extrusión, ¿no? Bueno, veamos otro caso. Ese chico llega a casa, vean aquí sus quejas, tiene un rostro bastante bonachón, pero no se siente muy bien.
con su sonrisa. 11 años. CS3. Sus dientes vienen en este estado. Se usa una 6 para hacer un movimiento mandibular anterior. Hace una coordinación para poder hacer que el arco superior y el arco inferior se equiparen y vamos a ver el setup. El setup, 36 fases. Hacemos este trabajo moviendo la mandíbula mientras preservamos espacios. Sus dientes están en este momento en esa situación después de 36 sesiones y vean cómo su rostro cambió bastante. Su rostro ya está muy distinto, ¿no? Y su mamá estaba bastante feliz, les cuento. Y de nuevo, son 18 fases más para el alineamiento. Después de esa configuración tenemos esta posición. Está bueno, pero no está 100% igual. Así que aprovechamos para hacer un nuevo proceso, iniciar un nuevo ciclo. Y después de este ciclo final, llegamos a este resultado, que me parece que está bastante apropiado. Vamos a mirar ahora cómo cambia la estructura esquelética. Vean cómo está el alineador promoviendo un cambio estructural. Incisivos aquí, manteniéndose en postura recta. Y aquí ustedes pueden ver los molares siendo extruidos. Ese cambio no es solamente a posterior y anterior. Es un movimiento que también permite hacer una extrusión de los molares. Ahora su mamá sí está bien feliz. Cuando vamos a ver esos tres casos, el primero, el segundo y el tercero, tenemos también esta paciente que es una chica de 10 años en su etapa final. Hay una protrusión un poco elevada de esos dientes inferiores, ¿no? No es lo ideal. ¿Por qué? Porque básicamente había una mala alineación y había algunas soluciones para poder hacer un movimiento de la mandíbula. No se puede hacer un trabajo de colocar pilares entre los molares, definitivamente no es una buena idea, pero el segundo molar no está ni siquiera erupcionado. No se puede usar un alineador si no tenemos un molar donde podamos agarrar donde podamos tener un punto de agarre distal. Tenemos que pensar otras posibilidades. No es suficiente hacer que los incisivos suban. Pensando en esos avances, esa fuerza me parece que es demasiado exagerada para el caso que tenemos. ¿Ok? Bueno, es eso lo que les quería contar de los casos, pero ahora me quiero detener un poquito en el Angel Button. El Angel Button que fue creado en 2019. Ese caso lo tomé en Instagram. Creo que el doctor es muy inteligente. Usó el Angel Button para bajar ese incisivo y hacer una extrusión. Y aquí también el doctor hizo un movimiento muy semejante, ¿no? Para poder usar el Angel Button de forma creativa, ¿sí? El Angel Button es como si fuera un puente.
Es como si fuera un puente de esos que se usan para comunicar dos lugares diferentes, ¿no? Me encanta cuando yo veo casos así creativos y creo que de cierta manera trabajar con alineadores conecta al mundo. También tenemos el activador de la alineadora Angel, ¿no? Tenemos algunos casos. Yo tengo un caso que ya está aquí, intentando alcanzar ángulos inferiores que no siempre son muy sencillos. Hacemos un trabajo en que hacemos una fijación con ganchos para poder mejorar la apariencia facial. Ustedes pueden ver que es un patrón facial hipodivergente. Vean a la chica. Vean esa chica. Hay una rotación. Queremos aquí hacer una rotación en el sentido contrario, básicamente. Tenemos que tener otra herramienta. También tenía un problema con el freno de la lengua. Vean esa paciente el tipo de aparato que debe usar. Es un activador. Hay otras herramientas que se usan dependiendo del día o de la noche. Por la noche hacemos un trabajo de activador con máscara externa y durante el día usamos el uso de alineadores, pero también hicimos la remoción del frenillo, ¿no? Para poder ayudarle un poco más en ese movimiento. Tenía ese problema. La posición de su lengua no era la mejor, así que usamos esas estrategias durante el día y durante la noche para poder mejorar su apariencia. Aquí está la luna y aquí está el sol. ¿Qué es lo que es para el día? ¿Qué es lo que es para la noche? ¿Y qué es para el uso del día y la noche? Y aquí ustedes pueden ver los ganchos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo no tengo ni idea, la verdad, pero la respuesta la iremos construyendo de manera conjunta. Este caso tiene 2 meses nomás, entonces hasta ahora no podría contarles tanto, pero creo que juntos podemos ir resolviéndolo. Tenemos también el Angel Curved Turbo o el famoso ACT, que es otro caso interesante. Niño de 10 años, ¿no? Mm, CS2, CS3, no, no sabemos muy bien. Un poco en el límite, ¿no? Ya que ustedes pueden ver que hay un canino con poco espacio, su sonrisa bastante protruida, con incisivos bastante protruidos. Aquí ustedes pueden ver que su mandíbula tiene una retrognatía bastante significativa. Quiero usar una herramienta para la, para mover esa mandíbula mientras hago la alineación. No hacer una cosa y después la otra, sino las dos cosas al mismo tiempo. Para este niño, concretamente, creo que el caso no es muy severo. Puedo usar otras herramientas para poder justamente hacer dos cosas al mismo tiempo. En 1879, el doctor Norman Kingsley vino a hacer ese plano inclinado removible para poder, lo que él decía, saltarse la mordida, ¿no? Era bien interesante esos primordios de la cosa. Creo que es muy, muy interesante que el ACT viene de todo ese histórico, ¿no? Es bastante útil. El primer setup fueron 20 fases, la verdad. Vean aquí el Ángel Turbo.
7 meses después, 20 fases después, veamos su rostro, sus dientes también. Esos dientes, cuando ustedes los ven, ¿ustedes creen que ya estamos ya casi terminando? Pues no creo. Vean aquí como hay otros elementos que no están bien, no están perfectamente ocluidos, ¿no? Así que preferí seguir con otro setup de 30 fases. Ese setup usa las 6. Lo puse aquí para que fuera un bloqueo, para mantener esa mandíbula en el lugar. Y usé el Angel Button para poder hacer un trabajo de alineación. Déjenme ser claro aquí en este punto porque creo que es importante. Si el alineador ya es bueno lo suficiente, si tenemos un buen trabajo con los botones, nosotros podemos usar elásticos. Ahora, si tienes los botones y no sabemos muy bien cómo hacer ese movimiento de tracción, puede ser que los alineadores no funcionen tan bien. Podemos usar justamente las diferentes técnicas para mejorar el resultado y generar un efecto potencializador. Y esa es la etapa final. Ahora me parece que está mucho mejor, ¿no? Está mucho más alineado y definitivamente en una perspectiva radiográfica también me parece que los incisivos inferiores reflejan muy bien la curva mandibular, que ahora se proyecta mucho más que antes. Después de este caso, quisiera nomás decirles por qué le presté tanta atención a esos incisivos inferiores, para que estuvieran en una buena posición, para que pudiéramos tener el espacio suficiente, ¿no? Si tenemos una protrusión, la mandíbula va mucho más para el frente y no nos genera un resultado perfecto. Y al mismo tiempo, podemos tener una oclusión muy, muy significativa, muy buena. La oclusión está mucho mejor y podemos hacer un cierre mucho más bonito, ¿cierto? Quedó mucho mejor. Bueno, bueno. Ven aquí, el Bite Turbo y el Angel Curve Turbo es bueno para pacientes que tienen esa fuerza muscular masticatoria preservada con un patrón de crecimiento facial promedio, ¿no? Que no sea divergente. Para mí, por ejemplo, cuando usamos ese overjet, vean lo interesante. Podemos justamente pensar en esa posición mandibular. Recuerden esa posición, ¿no? Los 3 milímetros. Y el segundo es básicamente esa retornativa mandibular leve, no es severa, ¿ok? Hay que prestarle mucha atención a la condición periodontal de los dientes anteriores. Número 5. Tenemos que entender que tiene que ser bueno para pacientes con músculos, con fuerza muscular masticatoria normal, ¿ok? No usemos esa técnica para otros ángulos, ¿ok? Vean aquí otro caso, 11 años, CSC3, CS1 también. No se puede llegar 100%
a ese resultado. Aparentemente no está muy bien. Hicimos una fase uno con alineadores. Está mucho mejor la mordida, pero su oclusión aún tiene muchas oportunidades. Vean aquí cómo hay una desalineación fundamental. El ACT no tiene curva suficiente para poder mantener la posición aquí, poder trabajar justamente en los molares, en los pares molares, en el crecimiento apropiado. Y el tercer propósito, evidentemente, es que el ACT aquí puede mantenernos la posición mandibular. Después de esa fase, el resultado fue mucho mejor. Vean aquí que hay una oclusión muy buena, pero haciéndolo de esta manera, vamos teniendo una oclusión bicúspide mucho mejor. Una buena oclusión. Y seguimos. MCS. Disculpe, doctor Leo. Excelente presentación. Excelente caso. Maravilloso. No sé si faltan muchos diapositivas de pronto o si que ser vamos terminando o tal vez seguimos en un segundo momento. ¿Cómo le parece? Sí, el tiempo acabó, ¿no? Sí, el tiempo ya se acabó. Sí, podemos parar aquí y, y vamos a ver si hay alguna pregunta, tal vez. Bueno, mucho mejor, sí. Sí, tenemos solamente una pregunta, doctor Leo, del doctor Derli, que nos dice, ¿qué alineador usted prefiere cuando el alineador se usa con equipos extraorales? ¿Con el A6 es mejor usar la línea alta o la línea recta? Sí, para mí, no sé, yo, yo creo que es una decisión muy personal, es una decisión muy de cada uno, ¿no? Y creo que me pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno, si vemos una dentición como esta, ves que los caminos están erupcionando, es bueno que se use justamente un, que se use justamente un alineador que tenga esa línea de la manera correcta para que no te estorbe el crecimiento de dientes que vienen erupcionando, ¿no? Sí, hay otra pregunta de la doctora Katia. ¿Usted usa máscara facial con alineadores y disfunción? Disfunción. ¿Qué es disfunción? Ah, expansor palatal. A ver, déjame encontrar aquí en mi diapositiva. Si uso expansión palatina. Ujú. Para este caso, en este momento específico, ustedes pueden ver que hay un molar aquí, ¿cierto? Para mí no es un problema que se solucione con una expansión. Siempre es justamente ese espacio lo que nos genera problemas. No uso expansores o algún tipo de expansor.
ocio para abrir ese espacio entre los molares, no. Solamente intento mantener la forma del arco. Con eso ya es suficiente. Y una última pregunta del doctor Felipe. ¿Usted aplica conceptos de la corrección del plano oclusal de la filosofía de Sadao Sato? Yo no agarré la pregunta, perdón. Ah, es que hay un doctor que se llama Sadao Sato. Tiene un concepto, una filosofía que se llama Sadao Sato. ¿Usted usa ese tipo de conceptos? Me parece que no, ¿no? Bueno, por ahí de repente, ¿no? Tal vez entendemos la filosofía, pero sin conocer al doctor, ¿no? Tal vez el nombre del doctor se me escape. Tal vez en China lo conozcamos de alguna otra manera, ¿no? Sí, tiene todo el sentido. Pero si me la quieren contar, ¿cuál es la filosofía? Sí, se hace la corrección y posesión AP pensando en la adaptación funcional y dinámica de la oclación, especialmente en casos de clase 3 y de mordida abierta. ¿Ok? Pero sí, seguramente hay otra técnica con otro nombre en la región. Sí, por ahí sí. Pero quedo curioso con la pregunta. Voy a anotar y voy a buscar la respuesta. El Roberto nos manda aquí diciendo que es la técnica miau. Ah, ok. Sí, maravilloso. Muy bien, excelente. Doctora, doctor Constance, diciendo en los casos de avance con A6, el doctor tiene más alineación, manejo de espacios o comienza directamente con el A6. ¿Alinea los dientes primero antes de avanzar la mandíbula o comienza el avance y simultáneamente hace la alineación? Ujú. Sí, alinear primero y avanzar después. Sí. Bueno, para mí es como todo al mismo tiempo. En esos casos que discutimos, mi niño tiene 13 años, ¿no? 13 años. Hago esa medida de las vértebras. Entiendo que es un CS3 o una clase 3 de angle, como prefieran. Ese chico viene a mí, 10 años de edad. Yo podría usar un alineador y comenzar a ver la dentición que viene primero, si tuviera 10 años, ¿no? Pero como les dije, con 12, 13 años, yo creo que ya el tiempo se nos está acabando en algunos momentos, ¿no? Creo que no es tiempo suficiente, creo que ya tiene 13 años, habrá que hacer las cosas al mismo tiempo, ¿no? Se puede hacer un trabajo simultáneo. Muy bien. Doctor Roberto pregunta, ¿cuál es el nombre del equipo que se usa en la cabeza? J-Hook. J-Hook. Mm, ok. Angel Hook. Reverso. Sí. Tienes que hacer la prescripción para el técnico indicando que es reverso. Dejarlo a 15 grados. ¿Cuánta fuerza se puede aplicar en el Angel Hook? Fuerza. Depende. A niños, 400 gramos a veces a cada lado.
pero hay condiciones, claro. Hay que ver la panorámica, ¿no? Vean aquí raíces, vean que tenemos algunas condiciones. Si deseas tratar al paciente más temprano o más tarde, habrá que hacer ajustes a la fuerza. Tal vez después sea diferente. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, ahora sí creo que no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. ¿Que cuándo será la próxima presentación? ¿Cuándo será la segunda parte? Todavía no tenemos la fecha, pero posiblemente en mayo en algún momento tendremos que verificar con el doctor Liu. Y muchísimas gracias, doctor Liu, por su clase. Nos encantó y muchas cosas para pensar, para aprender. Muy feliz, muy feliz. Tenemos que aprender mucho. ¿Listo? Muchísimas gracias. Le preguntan el Instagram de nuevo. Creo que está por allá arriba en la primera imagen. Eso, ahí, ahí está. Doctor Liu Ki 121. Eso. Muy bien. Gracias, doctor. Tenemos mucha información, ¿no? Seguimos entonces ahí con la agenda. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos y a todas. Hasta luego.